1. El Pentateuco, los primeros 5 libros. Génesis, la creación y los patriarcas. El Génesis comienza con la creación del universo, donde Dios ordena todo a partir del caos. Crea la luz, el cielo, la tierra, los animales y, finalmente, al ser humano, Adán y Eva. La humanidad es colocada en el Edén, pero desobedecen a Dios al comer del fruto prohibido, lo que se conoce como la caída. Este acto introduce el pecado y el sufrimiento en el mundo. Después, el libro relata la historia de los patriarcas. Abraham, quien recibe el llamado de Dios para ser el padre de una gran nación, Isaac, su hijo, y Jacob, quien tiene 12 hijos, los cuales se convierten en las 12 tribus de Israel. Uno de los hijos de Jacob, José, es vendido como esclavo por sus hermanos, pero acaba siendo un líder en Egipto, donde su familia se refugia durante una gran hambruna. Éxodo, la liberación de Egipto. El Éxodo relata la esclavitud de los israelitas en Egipto durante siglos, hasta que Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. Moisés, con la ayuda de señales milagrosas y la intervención de Dios, confronta al faraón, quien finalmente accede a liberar a los israelitas tras 10 plagas devastadoras. Una vez liberados, los israelitas atraviesan el Mar Rojo y comienzan su largo viaje hacia la tierra prometida. En el monte Sinaí, Dios les da la ley, incluidos los 10 mandamientos, estableciendo un pacto con su pueblo, exigiendo obediencia y fidelidad. Levítico, la ley y la pureza. El Levítico detalla las leyes rituales, ceremoniales y morales que los israelitas deben seguir para vivir en santidad ante Dios. Se abordan temas como los sacrificios, las normas sobre la pureza y la santidad, y la importancia de la justicia social. Es un manual de vida para el pueblo, que debe mantener una relación correcta con Dios y con los demás. Números, el viaje por el desierto. El libro de Números narra el viaje de los israelitas por el desierto durante 40 años. Después de ser liberados, los israelitas se niegan a entrar en la tierra prometida por miedo a los pueblos que la habitan. Como castigo, deben vagar por el desierto hasta que la generación que salió de Egipto muera. Durante este tiempo, enfrentan diversas dificultades, rebeliones y castigos divinos, pero también reciben el cuidado y provisión de Dios. Deuteronomio, el discurso final de Moisés. En Deuteronomio, Moisés repasa la historia de Israel y reafirma las leyes que deben seguir para vivir como pueblo de Dios en la tierra prometida. Moisés exhorta al pueblo a ser obedientes, recordándoles los peligros de la idolatría y la desobediencia. Al final del libro, Moisés sube al monte Nebo, donde muere, y el liderazgo pasa a Josué, quien los guiará en la conquista de Canaán. 2. Los libros históricos. Josué, la conquista de Canaán. Josué lidera a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Tras la muerte de Moisés, Josué toma el mando, y con la ayuda de Dios, derrota a los cananeos en varias batallas, incluyendo la famosa caída de las murallas de Jericó. El territorio se divide entre las tribus de Israel, pero el libro también destaca la necesidad de permanecer fiel a Dios y no caer en la idolatría. Jueces, la era de los jueces. Jueces describe un periodo caótico de la historia de Israel, en el que no hay una autoridad central. El pueblo es gobernado por líderes llamados jueces, quienes son levantados por Dios para liberar a Israel de la opresión de los pueblos vecinos. Durante este tiempo, los israelitas caen una y otra vez en el pecado, pero Dios, en su misericordia, los salva. Entre los jueces más famosos se encuentran Débora, Gedeón y Sansón. A lo largo de este libro, se repite el ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Ruth, la historia de lealtad y redención. Ruth es una historia de lealtad, amor y redención. Ruth, una moabita, se queda con su suegra Noemí después de la muerte de sus esposos. Ella se convierte al judaísmo y se casa con Booz, un pariente cercano de su esposo muerto. Esta unión da lugar a la genealogía del rey David, y es vista como una historia de esperanza y restauración. 1 y 2 Samuel, el reino de Saúl y David. El libro de 1 Samuel narra el final de la era de los jueces y la transición a la monarquía. Dios escoge a Saúl como el primer rey de Israel, pero debido a su desobediencia, Saúl pierde el favor de Dios. Entonces, David, un joven pastor, es ungido como el siguiente rey. 2 Samuel cuenta la historia del reinado de David, quien unifica a Israel y establece Jerusalén como la capital. David también es conocido por sus fallos personales, pero es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. 1 y 2 Reyes, la historia de los reyes de Israel y Judá. Un Reyes comienza con el reinado de Salomón, hijo de David, quien construye el templo de Jerusalén. Tras su muerte, el reino de Israel se divide en dos, Israel al norte y Judá al sur. Ambos reinos tienen una serie de reyes, algunos buenos y otros malos, pero finalmente ambos caen debido a su infidelidad a Dios.
2 Reyes describe la caída de Israel a manos del imperio asirio, y la destrucción de Judá por los babilonios, lo que lleva al exilio de los israelitas. Este libro es un testimonio de la fidelidad de Dios y su juicio por el pecado. 1 y 2 Crónicas, historia de Judá y la restauración. Los libros de 1 y 2 Crónicas repasan la misma historia que Samuel y Reyes, pero con un enfoque más en el reino de Judá y el templo. Estos libros destacan la importancia de la adoración en el templo y la necesidad de seguir los mandamientos de Dios. 2 Crónicas termina con la liberación de los israelitas del exilio babilónico y el regreso a Jerusalén bajo el edicto del rey persa Ciro. 3. Los libros poéticos y sapienciales. Job, el sufrimiento y la justicia divina. El libro de Job relata la historia de un hombre justo que sufre enormemente, perdiendo su familia, salud y riquezas. A pesar de su dolor, Job no reniega de Dios, aunque lucha con preguntas sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. Finalmente, Dios le responde, demostrando que hay misterio en su soberanía y que no todo puede ser comprendido por la mente humana. Salmos, oraciones y canciones de alabanza. El libro de los Salmos es una colección de himnos, oraciones y canciones que expresan una amplia gama de emociones, desde la alabanza a Dios hasta el lamento. Muchos de estos salmos fueron escritos por David y son utilizados en la adoración. Proverbios, sabiduría práctica. El libro de Proverbios está lleno de consejos sabios sobre la vida cotidiana, las relaciones, el trabajo, la honestidad y la moralidad. Se enfoca en la importancia de vivir con temor de Dios, lo que trae sabiduría. Eclesiastés, la vanidad de la vida. Eclesiastés es una reflexión filosófica sobre el sentido de la vida. El autor, conocido como el predicador, observa que muchas de las cosas que los seres humanos persiguen, como el dinero y el placer, son vanas y pasajeras. Al final, concluye que la vida tiene sentido solo cuando se teme a Dios y se sigue su voluntad. Cantar de los Cantares, el amor divino y humano. Cantar de los Cantares es una serie de poemas de amor que celebran la relación entre un hombre y una mujer, y que, a menudo, se interpreta simbólicamente como un reflejo del amor entre Dios y su pueblo. 4. Los libros proféticos. Los libros de los profetas mayores y menores contienen mensajes de juicio, arrepentimiento y esperanza. A lo largo de estos libros, los profetas anuncian el juicio divino contra el pecado, pero también predicen la restauración de Israel y la venida de un Mesías que traerá redención.